Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A continuación se presenta el proyecto integrador de la materia de Derecho Civil y Contratos. Mi nombre es Rolando Domínguez Nuceño. A continuación, en el proyecto integrador se hace una serie de preguntas, de las cuales fueron relacionadas al mismo tema, pues en los módulos, en los diferentes módulos del mes que fue pertinente a la clase. En este caso vamos a comenzar con la pregunta 1, la cual nos dice cuáles son los tipos de contrato de compra y venta y descríbelos. Primeramente tenemos que saber qué es un contrato de compra y venta. Existen una serie de características que definen qué es un contrato de transacción o compra-venta que debes de conocer. El vendedor y el comprador pueden ser personas jurídicas o físicas y el contrato es bilateral, ya que crea obligaciones, derechos a ambas partes. Este es un contrato oneroso que se puede hacer en una agencia inmobiliaria o ya sea de coste cero, sino que se pague un precio acordado por el vendedor y el comprador. El contrato de compra-venta tiene implicaciones para el vendedor y para el comprador y establece el compromiso entre ambas partes. Vendedor entrega un bien y el comprador paga por el precio del mismo. En este paso vamos a ver cuáles son los tipos de contrato de compra y venta. Tenemos el contrato de arras, que es un documento en el que el vendedor y el comprador se comprometen a llevar la compra y venta de inmueble en un futuro, y el comprador entrega la cantidad de dinero previamente pactada al vendedor como garantía de cumplimiento. El contrato de opción de compra es un contrato porque el vendedor concede al comprador el derecho a adquirir un inmueble durante un determinado plazo o tiempo. La promesa de compra y venta va a ser la promesa de compra y venta de un acuerdo jurídico mediante el comprador y el vendedor establece el precio y las condiciones de transacción. Y por último, los modelos de precontrato, que son los precontratos que conllevan a tener un compromiso dentro de las partes formalizadas de compra y venta de la vivienda en un futuro. La siguiente pregunta. Explica un ejemplo con situaciones simuladas acerca del contrato de compra-venta. Bueno, al hablar de situaciones simuladas, pues sabemos que es una práctica de simular una compra y venta para traspasar una propiedad de un inmueble a favor de una tercera persona. Ha sido habitual para lograr algunos de estos objetivos y blindar los mismos. Esto nos ayuda a evitar embargos de bienes por la existencia de una deuda o una ejecución judicial, defraudar a los derechos del hereditario de un heredero forzoso poniendo todos los bienes a favor de otra persona, evitar el pago del impuesto de sucesiones, que habitualmente es bastante más elevado que el que se paga en el parte de compra y venta. Habitualmente se manifiesta que el precio se ha abandonado con anterioridad y a la comparecencia ante un notario para la firma, obviamente de la escritura, pero no se acredita el documento alguno que, en este caso que lo acredite, que lo pruebe. ¿Cómo probar que se ha dado una compra-venta simulada? Pues en definitiva podemos hablar que existen contratos simulados cuando varias personas se ponen de acuerdo para aparentar más bien la realidad de un determinado contrato y no quiere celebrarse ninguna, en este caso es una simulación absoluta, o desean encubrir otro distinto como una donación, que es una simulación relativa. La siguiente pregunta. ¿Cuáles son las características del contrato mutuo y señala la fundamentación jurídica? En este caso, según el artículo 2385, el mutuo es un contrato por el cual el mutuante, se obliga a transferir la propiedad bajo una suma de dinero o de otras cosas fungibles al mutuario, a quien obliga a devolver otro tanto de la misma especie o de la misma calidad. La siguiente pregunta a continuación nos menciona, refiere dos obligaciones de las partes y el modo de terminación del contrato mutuo. Primeramente, el contrato mutuo es o préstamo de consumo, es un contrato en virtud del cual una persona o ya sea el prestamista o mutuante entrega a otra persona, ya sea el prestario o el mutuario, ¿sale?
en esta parte el dinero u otra cosa consumible con el fin de que ella lo devuelva después, otro tanto del mismo género o de la cantidad o de la misma especie. De algunos, en este caso, obligaciones, pues tiene que ser regulado, se debe estar regulado por el Código Civil de cada estado, tiene que tener autonomía, se tiene que subsistir por sí mismo, no requiere de otro contrato previo, tiene que ser bilateral, ambas partes tienen que tener derechos y obligaciones, dual, con o sin pagos de intereses, tiene que ser flexible, según como se pacte desde un inicio, que se cumplan las obligaciones y se pueda estipular de momento a momento o al instante, ¿sale? Explica un ejemplo con situaciones simuladas acerca del contrato de arrendamiento que incluya dos derechos y dos obligaciones. Pues hablando de la parte de arrendamiento, sabemos que es toda la persona física o moral que adquiere el uso o goce temporal del bien objeto arrendado, mediante el pago de un precio cierto, en este caso que es la renta. Cuando son los derechos, en este caso vamos a tener que el arrendador le haga entrega de bien arrendado con todas sus pertenencias y estado de servir para el uso del convenio. El uso y goce pacífico de la cosa arrendada por todo el tiempo del contrato, en este caso. Obtener el pago de daños y perjuicios que sufra por defecto vicios ocultos de la cosa anteriormente al arrendamiento, y al no pagar renta, si por caso fortuito o fuerza mayor, se le impide totalmente el uso o cosa o arrendada, mientras que dure el impedimento, ya sea en este caso si dura de 12, puede durar más de 12 meses o puede pedir una rescisión de contrato. Y la última pregunta nos menciona cuáles son las obligaciones del arrendatario. Pues simplemente las obligaciones del arrendatario son pagar la renta en forma y tiempo, los convenios, responder los perjuicios y asimismo todo lo arrendado de manera que no sea negligente o con alguna culpa. Asimismo, servirse de la cosa para el uso del convenio y no variar la forma de la cosa arrendada sin un consentimiento expresado al arrendador. Y por último podemos mencionar que hacer las reparaciones o deterioros de poca importancia que sean causadas por el uso. Por el momento serían todas las preguntas que integran el proyecto integrador de la materia de derecho civil.